datos y defensa civil, seguridad de la sociedad. A nivel internacional, participa en comités de estandarización internacionales relacionados con seguridad, riesgo, entre otros. Adelante, señor Horna, con su exposición. Muchas gracias. ¿Me confirman si se escucha bien, por favor? Se le escucha muy bien, señor Horna. Perfecto. Muchísimas gracias. Bien, entonces, ante todo agradecer al INACAL por permitirme compartir un poco sobre estas normas que tienen particular importancia en un contexto de pandemia. ¿Okay? De hecho, esta norma 22301 es una de las normas que hizo y todos los órganos de normalización han puesto, digamos, a libre disposición de las organizaciones y de las personas y de los gobiernos para que puedan revisarlas gratuitamente y puedan, digamos, tomar mejores decisiones. Es una norma bastante interesante desde el punto de vista de donde vamos a abordar aspectos críticos para el negocio. ¿Okay? Agradecer, digamos, esta oportunidad para compartir un poco sobre esta norma. Agradecer también a las personas que nos están acompañando por darse el tiempo en conocer un poco sobre estas normas y básicamente mencionar que la NTP ISO 22301 es equivalente al estándar internacional ISO 22301, ¿okay? Que básicamente es la adopción peruana. ¿Okay? Dicho eso, vamos un poco a ver de qué vamos a hablar en esta tarde. Y sobre esta norma vamos a conocer algunos términos relevantes. Obviamente son términos que muchos de nosotros ya estamos familiarizados, pero para entender, digamos, los requerimientos que tiene esta norma en particular, sobre todo el momento de desplegar las acciones para la implementación de un sistema de gestión, vamos a tener una perspectiva específica de utilización de algunos términos. Vamos a ver un poquito la estructura de la norma. Como es una norma de gestión, vamos a ver cómo aplicando el conocido ciclo de Deming, el famoso PHBA, vamos a poder entender cómo articular los cláusulas o los capítulos de este documento dentro de un modelo de gestión basado en el enfoque de mejora continua. Luego vamos a entrar un poquito a conversar sobre los elementos específicamente de gestión de continuidad del negocio, de la parte de operaciones que tiene 22301. Vamos también a hablar un poquito de dos elementos fundamentales como son el análisis de impacto en el negocio y la evaluación del riesgo. Y luego vamos a comentar algo sobre normas de apoyo y básicamente un poquito sobre la importancia de la certificación y cómo estábamos en cuanto a certificados en América Latina, o bueno, principalmente en Perú, en cuanto a 22301, en la encuesta ISO que estaba al 2018. ¿Okay? Dicho eso, vamos a empezar un poco viendo un término base, que es el de continuidad de negocio, un concepto, diría yo, que es fundamental que lo clarifiquemos. Es que cuando hablamos de continuidad del negocio, bajo un enfoque 22301, vamos a hablar de la capacidad de una organización para continuar la entrega de productos y servicios dentro del plazo aceptable a una capacidad predefinida durante una disrupción. Aquí hay varias cosas que hay que tomar en consideración. ¿Okay? Para entender esto, que obviamente lo leemos y decimos, ah, bueno, sí, por supuesto, tiene lógica. Pero cuando hablamos de capacidad de una organización, estamos hablando de la infraestructura que tiene la organización, del personal, la capacitación del personal, las habilidades del personal. Estamos hablando de los recursos financieros, las inversiones, estamos hablando de los preparativos que puede hacer una organización, que ya son claramente necesarios para entregar un producto o servicio, pero en esta, digamos, en esta lógica que continúa el negocio es cómo garantizamos que ante una, digamos, disrupción, que vamos a ver en unos minutos qué cosa es una disrupción o cuál es el concepto de disrupción o el término disrupción, cómo utilizarlo, ¿ok? Pero cuando algo, digamos, previsto o imprevisto suceda, pero que tenga una consecuencia importante en la operatividad del negocio que nos digamos, dificulte alcanzar los objetivos del negocio, entonces vamos a ver
qué capacidad hemos desarrollado para poder, digamos, afrontar, absorber y responder ante esa situación, digamos, en particular. ¿Ok? De modo que podamos garantizar o podamos continuar entregando nuestros bienes y servicios. Ahora, no necesariamente de la forma convencional, de la forma tradicional. De repente, con un poquito más de demora, de repente, con un, digamos, con un menor número de personal o con una infraestructura paralela, pero el punto es que no se llega a interrumpir completamente, sino que podemos continuar con esta entrega de bienes o servicios, ¿ok? Aunque estemos en un modo, digamos, no el ideal, lo que podríamos llamar un modo de contingencia, ¿ok? Que no necesariamente es el ideal, no es el que es convencional, sino que estamos en un entorno un poco limitado, un poco más, digamos, ajustado, pero que nos va a garantizar principalmente a nuestros usuarios y clientes que la confiabilidad en que nuestro servicio va a seguir operando es, digamos, bastante más sólida. ¿Okay? Entonces, básicamente a esto hablamos de continuar el negocio, esta capacidad, este conjunto de elementos, de preparaciones, de decisiones que toma una organización para continuar la entrega de productos y servicios dentro del plazo aceptable. Es decir, que podemos estar en modo contingencia, pero no por eso vamos a, digamos, a ir en contra de las expectativas de nuestros clientes, sino que debemos planificar y debemos reconocer cuáles son esos plazos aceptables sobre los cuales tenemos un margen de operación. ¿Ok? Entonces, eso es importante. ¿Ok? Y por supuesto una capacidad predefinida durante una disrupción. Y esto predefinido también es otro elemento importante a tomar en consideración. ¿Por qué? Porque la preparación y el modelo de gestión no se hace al momento de la disrupción ni después de la disrupción, sino se hace antes de la disrupción. Es decir, yo me preparo por si algo malo llega a pasar. Si algo malo pasa y yo no estoy preparado, entonces ahí yo no me voy a empezar a preparar para eso, porque ya pasó, ya me pasó, ya me sucedió, ya estoy en el problema. ¿Ok? Entonces ahí ya no cabe prepararse. ¿Sí? Ahí lo que tenemos que hacer es responder. Y esa es una parte importante dentro de la gestión de continuidad del negocio, pero que se aborda en otra norma, que es la 22320, cuando ya vamos a hablar específicamente sobre respuesta ante incidentes. La continuidad del negocio es un modelo que ayuda a la organización a prepararse, a generar estas capacidades para que una vez que ya tenemos, digamos, estas capacidades preparadas de forma madura, entonces vamos a poder responder ante cualquier, digamos, interrupción programada o no programada, ¿okay? Planificada o no planificada, ¿ok? Pero de forma previa, ¿ok? Ahora, evidentemente, si algo malo nos pasa, entonces ya no tendríamos que ver 22301, no, lo que podemos hacer es utilizar 22301, pero no para algo que ya nos pasó, sino para algo que pueda pasarnos adicionalmente. Es decir, si algo ya nos impactó negativamente, nosotros podemos utilizar 22301 para prepararnos, para evitar que tengamos un siguiente, digamos, incidente importante que sí pueda, digamos, ser algo incluso crítico para la organización o que pueda ya significar la baja completa de la organización. ¿Okay? Entonces, eso es también algo que tenemos que entender. Pero la continuidad del negocio y la gestión de esta se hace de manera previa a la disrupción, no durante ni tampoco después en cuanto a continuidad. ¿Okay? Entendiendo esto, entonces vamos a darle un contexto a la terminología aplicable. Entonces, primero tenemos incidente. Para 22301, un incidente es un evento que puede ser o podría provocar una disrupción, una pérdida, una emergencia o una crisis. Un incidente es algo que va a tener sí o sí una consecuencia, de que va a tener un impacto, va a tener, digamos, una particularidad negativa. ¿Ok? Y esto es lo que lo caracteriza como incidente. Ahora, dependiendo de a qué aborde esa particularidad negativa,
es que vamos a tener, digamos, diversos tipos de incidentes. Podemos hablar de un incidente, por ejemplo, en nuestras operaciones, de repente una caja registradora se malogró, entonces tenemos que ver que esa caja registradora no va a funcionar. De repente tenemos otra o simplemente cerramos esa caja y que los usuarios sigan, digamos, haciendo sus transacciones por otras cajas alternativas. ¿Ok? Podemos tener un problema en un vehículo de transporte que se malogra una llanta, por ejemplo. ¿Ok? Entonces reemplazamos la llanta, lo vamos a un lugar donde puedan reemplazar. Entonces, todos esos de ahí son, digamos, pequeños incidentes o incidentes operacionales que se pueden, digamos, superar de una manera ya conocida previamente. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando tenemos, digamos, incidentes un poco más complejos? Por ejemplo, un desastre natural, tenemos lluvias, un huaico, por ejemplo, vamos a tener un incidente ya de mayor alcance, de mayor envergadura. Ahí vamos a ver si solo se conduce hacia pérdidas, digamos, de operación, de, digamos, pérdidas monetarias menores o mayores, ¿ok? O pérdidas incluso de vidas humanas. Entonces ahí es donde vamos a ir viendo que el incidente puede tener diversas magnitudes. Y vamos a hablar no solo de pérdidas, podemos hablar también de emergencias, o si ya estamos hablando de una situación caótica, una situación muy complicada, podemos estar hablando incluso de crisis. ¿Ok? Entonces, esto es, digamos, la idea que tenemos que tener de un incidente. Un incidente no es algo necesariamente muy grande o muy pequeño. El incidente es básicamente eso que va a tener una consecuencia negativa. En la medida que el incidente esté relacionado, ¿ok? a, digamos, aspectos operacionales, estratégicos, sociales de la comunidad o del país, va a tener diversa envergadura. ¿Ok? En otro punto tenemos también aquí el término disrupción, que 2230 nos dice incidente, ya sea anticipado o no, que causa una desviación negativa de lo planificado o no planificada de la entrega esperada de productos y servicios, de acuerdo con los objetivos de una organización. Entonces, aquí ya hablamos de disrupción. Em, relacionada a la continuidad del negocio, cuando precisamente lo que afecta, lo que, digamos, interrumpe, son precisamente el alcanzar los objetivos del negocio. Y como tenemos una idea de qué cosa nos impide alcanzar los objetivos del negocio, pues todo lo que nosotros hemos planeado, diseñado, estructurado para alcanzar nuestros objetivos del negocio y se ven truncados de una manera imprevista de una forma, digamos, planificada, pero con un impacto negativo. ¿Okay? Pongamos un ejemplo. ¿Okay? Yo soy una organización, cualquiera sea, soy una organización, por ejemplo, que vende zapatos. ¿Okay? Entonces, mi objetivo del negocio es ganar dinero vendiendo zapatos. Yo tengo múltiples elementos que he tenido que articular para que yo pueda vender zapatos. Tengo una cadena logística la que me aprovisiona, ya sea de materia prima o de productos. ¿Por qué? Porque si yo mismo fabrico los zapatos, necesito materia prima. Si yo básicamente compro zapatos y los revendo, entonces tengo dos lógicas por ahí que son diferentes, pero que básicamente sirven para explicar mi negocio. Debo tener infraestructura física, es un local de almacén, un local para venta. El local para venta debe estar acondicionado para que, digamos, mis posibles clientes puedan entrar, puedan llegar, puedan, no sé, probarse los zapatos, personal de atención, personal administrativo, tecnologías de conectividad para tener una página web, para compras en línea, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que como organización, y esto ya sea pública o privada, o sea, estoy poniendo el ejemplo de una tienda que vende zapatos, que es algo privado, pero puedo ser una municipalidad que no vendo nada, sino que doy servicios a la ciudadanía. Puedo ser una entidad del sector salud, por ejemplo, que brinda bienestar y ayuda en la salud de las personas. Independientemente de cuál sea el rubro y cuáles sean los objetivos del negocio, tenemos que entender que estructuramos un modelo de gestión, una forma, un conjunto de acciones, actividades, infraestructura, etcétera, ¿ok? Para alcanzar esos objetivos del negocio. Pero ¿qué pasa cuando de repente, sin previo aviso o de una manera planificada, simplemente nos vemos imposibilitados de que eso suceda? Creo que no ha habido mejor ejemplo que el tema de la pandemia, cuando un domingo en la tarde nos dicen mañana vamos a tener
en un inicio de cuarentena, y entonces, ¿qué pasa? Al otro día empezamos cuarentena y no vamos a poder ir a trabajar, o si vamos a poder ir a trabajar, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahí empieza, digamos, el problema con las disrupciones. Pero no son solo de ese tipo. ¿Qué pasa cuando tenemos un desastre natural? Un terremoto, por ejemplo, o en el norte del país, donde es más común los huaicos de magnitud. Entonces yo hoy puedo estar planificando mi próxima campaña por el Día del Padre, puedo estar, digamos, cerrando un contrato para que el día de mañana me traigan el doble de aprovisionamiento de mercadería, y una vez que están descargando la mercadería, ocurre un terremoto o viene un huaico, y yo puedo ser impactado por esa situación inesperada, ¿ok? Y de ese punto de vista, ¿cuánto estoy perdiendo? ¿Cuánto voy a perder? ¿Y cuánto tiempo voy a volver a operar? ¿O ya no voy a volver a operar? Entonces, esa es la lógica de la disrupción. Es algo que nos va a impactar en el logro de los objetivos. Y eso puede ser con impactos de disrupción operacional, estratégica o ya completa, tipo desastre natural, ¿ok? El tercer término que vamos a abordar aquí es el impacto, que dice que es el resultado de una disrupción que afecta a los objetivos. En este caso estaríamos hablando de, de continuidad del negocio, estamos hablando de objetivos del negocio. Entonces, el resultado de la disrupción, es decir, de esto inesperado que sucede, ¿ok? De esto negativo que sucede, son los objetivos. ¿Qué tanto me va a impactar eso? ¿Ok? Entonces, yo puedo decir, oye, pero mira, tú has dicho que tu tienda estaba recibiendo mercadería, y vino un huaico, se llevó todo, entonces obviamente tu tienda ya no va a volver a funcionar, o por lo menos no en un corto tiempo. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa si yo soy una cadena nacional y que de mis 50 tiendas, solo una tienda se ha visto afectada? Entonces, mi negocio, que cubre todas las 50 tiendas, ¿qué tanto se ve afectado por la no operación o por, digamos, la disrupción que ha ocurrido en una de mis 50 tiendas? De repente era la que tenía mayor volumen de transacciones, o de repente era una nueva que todavía no tenía ninguna transacción. Entonces, en la medida que eso tenga mayor o menor consecuencia, mayor o menor relación de efecto hacia mis objetivos del negocio, hablando del negocio completo, ¿ok? Entonces vamos a determinar cuál es el nivel o el grado de impacto que va a tener esa disrupción. Y finalmente, hablar del análisis de impacto en el negocio es precisamente esto, es sistematizar toda esta lógica. Es el proceso de analizar el impacto sobre el periodo de tiempo de una interrupción en la organización. Es decir, cuál es la consecuencia, el impacto que va a tener esta disrupción en mi organización durante el periodo de tiempo que me demore a mí volver, por ejemplo, a operar de una manera limitada, pero viable, digamos, a modo contingencia, o cuánto va a ser el periodo que me va a demorar a mí volver al 100% de mis actividades. Entonces, dependiendo de eso, hacemos un proceso sistematizado, sistemático, coherente, basado en evidencia, y por supuesto con criterios organizacionales para determinar el impacto real. Y esto es, digamos, lo que se conoce como análisis de impacto en el negocio. Y digo que sea basado en evidencia y que sea, digamos, con criterios organizacionales, porque muchas veces al hacer un análisis, digamos, desde nuestra perspectiva operacional, hacemos un análisis con base en nuestros objetivos operacionales y determinamos, por ejemplo, que algo es crítico o es de muy alto impacto, cuando organizacionalmente no lo es. ¿Ok? O sea, para nosotros puede ser sí. ¿Por qué? Porque es mi trabajo el que se está afectando, es mi área de trabajo, mi oficina, mi sucursal, mi sede, mi región, ¿ok? Pero si lo vemos organizacionalmente, la organización tiene muchas áreas y puede que no sea, digamos, ese máximo nivel, sino que sea un nivel importante, pero no el máximo. ¿Ok? Entonces, es importante que entendamos que cuando vemos estos temas, los vemos desde un punto de vista organizacional del negocio, completo, no parcialmente. ¿Ok? Dicho eso, vamos a ver un poquito de la estructura del alma.
La norma 22301, al ser un sistema de gestión ISO, cumple con lo que se conoce como el famoso estándar de alto nivel, que establece que todas las normas de sistemas de gestión que contienen requisitos tienen 10 capítulos o 10 cláusulas, donde los requisitos van a estar de la cláusula 4 hacia la 10, y que cada capítulo es, digamos, común entre diversos sistemas de gestión, precisamente para articular el trabajo en conjunto de múltiples sistemas de gestión o los sistemas de gestión combinados o integrados. ¿Okay? En este caso vamos a ver que la cláusula 4 habla del contexto de la organización, la cláusula 5 liderazgo, cláusula 6 planificación, cláusula 7 soporte, cláusula 8 la parte operacional, cláusula 9 la evaluación del desempeño, y aquí está la auditoría también, y la cláusula 10 la mejora continua. ¿Okay? Entonces estas cláusulas o capítulos son los que componen el modelo de gestión que va a tener la norma 22301 desde el punto de vista de sus grupos de requisitos. Ahora, una organización, cualquiera sea esta, ¿okay? Va a tener una forma de gestión particular, es decir, va a hacer las cosas de una determinada manera, que es como le ha venido funcionando, como le funciona a cada organización es diferente en ese sentido. Sin embargo, el modelo genérico que podemos entender basado en un ciclo común, que es el famoso ciclo de Deming, que es el ciclo de mejora continua, es un, digamos, modelo que podemos mapear en muchas organizaciones, ¿ok? Y en ese orden de ideas, un sistema de gestión de continuidad del negocio puede, digamos, mapearse también en un modelo de Deming, de modo que podamos establecer cómo reconocer cuál sería la ruta, cuál sería el modelo que debamos seguir para el establecimiento de un sistema de gestión de continuidad del negocio. ¿Okay? Recordemos que el sistema de gestión de continuidad del negocio tiene como resultado eh, digamos, garantizar de una manera razonable la continuidad de la supervivencia organizacional, de las operaciones, el cumplimiento de las estrategias, los compromisos, el cumplimiento regulatorio, etc. ¿Ok? No es el objetivo de un sistema de gestión de continuidad de negocio la certificación. ¿Ok? La certificación no es ningún objetivo, porque esto sí me lo han preguntado mucho, indicándome que el objetivo era la certificación. Un sistema de gestión de continuidad de negocio no se implementa para obtener un certificado, se implementa para mejorar la organización. El certificado digamos, te da la confiabilidad de un tercero independiente de que tú tienes un sistema de gestión de continuidad del negocio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es fácil que yo diga, oigan, yo cumplo esto. Yo puedo decir, yo soy rubio de 2 metros, ojos verdes, muy musculoso, pero en realidad eso está muy alejado de la realidad. Entonces alguien que es un tercero independiente agarra y tiene que evaluar si lo que yo estoy diciendo es real o no. Y si es real, entonces me dará un certificado. Pero eso no tiene que ver, no tiene influencia en el desarrollo o el despliegue de un sistema de gestión, cualquiera sea este. En este caso estamos hablando de un sistema de gestión de continuidad de negocio. Lo que tenemos que hacer es entender que necesitamos proteger la organización. Y un certificado no te va a proteger nada. ¿Ok? Lo que necesitamos es ejercicios, operaciones, digamos, ideas claras, compromiso de cada una de las partes de la organización. Y eso lo vamos a entender analizando o revisando cada una de las cláusulas del modelo que tiene 22301. Para empezar, vamos a ver que esto tiene un conjunto de componentes en establecer, implementar y operar, hacer seguimiento y revisión y mantener un modelo de gestión de continuidad de negocio que ayude a las partes interesadas a determinar sus requisitos para la continuidad del negocio, y como resultado nos va a dar una continuidad del negocio gestionada, un conjunto, digamos, de capacidades desarrolladas que van a permitir a la organización enfrentar y absorber diversas fluctuaciones en el mercado, diversas situaciones que podamos encontrar que signifiquen una disrupción para nuestros objetivos organizacionales. Y en ese orden de ideas, vamos a ver cómo dentro de este modelo de ciclo de Deming vamos a poder, digamos, ubicar las diversas capítulos o cláusulas de la norma 22301
De modo que nos sea, digamos, bastante práctico entender de lo que ya hacemos, de lo que nuestra organización ya hace bajo un modelo de mejora continua, ¿ok? ¿Cómo tendríamos nosotros que integrar en esta operatividad organizacional los requisitos de la cláusula? Este es otro punto que también me han preguntado mucho. Me dicen, ¿cómo yo me alineo a la norma? Y el punto es que no es alinearse a la norma, no es cumplir la norma, sino es entender la norma para saber cómo vamos a adaptar la norma a nuestras necesidades, ¿ok? ¿Cómo vamos a coger cada uno de esos requisitos que nos pide la norma que tenemos que demostrar y entenderlo, asumirlo e integrarlo dentro de nuestro modelo de gestión para seguir haciendo lo que hacemos, pero ahora de una manera en que desarrollemos también las capacidades para poder responder y mantenernos, digamos, eh, operacionales ante una posible disrupción. Entonces, no es que la organización tenga que alinearse a la norma, la organización tenga que modificarse para cumplir lo que dice la norma, sino tenemos que entender qué pide la norma para incorporar eso dentro de lo que la organización ya hace. Eso lo que va a llevarnos es a un mejor cumplimiento de los requisitos, una menor curva de aprendizaje y un uso más efectivo y eficiente de los recursos. Es lo que básicamente plantean los modelos de gestión. ¿Okay? Entonces vamos viendo cómo vamos entendiendo lo que nos dice 22301 y las normas de modelos de gestión ISO. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de los diversos elementos, ya yendo a la parte, digamos, un poco más práctica operacional del 22301, el modelo de continuidad, entonces vamos a ver que aquí dentro de la cláusula 8 ya vamos a tener aspectos que van a aterrizar en elementos, en componentes operacionales. En este punto vamos a tener que hay básicamente una lógica de qué hacemos, ¿ok? Y eso de qué hacemos básicamente va a partir de un elemento que es base, que es la planificación y el control operacional. Planificación es para determinar qué es lo que vamos a hacer y control para saber cómo vamos a regir, cómo vamos a dirigir esto que estamos planificando. A nivel operacional, por supuesto, aquí estamos hablando de procedimientos, estamos hablando de instrucciones de uso, de procesos, etcétera. ¿Ok? La integración que vamos a hacer, las herramientas que vamos a utilizar, los objetivos y las metas que vamos a trazarnos para, digamos, llegar a la generación de estas capacidades que necesitamos. Pero eso no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, ni lo vamos a hacer, digamos, buscando un checklist en Google o en cualquier otro sitio, o diciéndole a alguien, oye, pásame cómo lo tienes tú. Lo que necesitamos ahí es conocer nuestro negocio. Y ya tenemos en la cláusula 4, en la 4.1, 4.2, ya tenemos aspectos que nos van a ayudar a reconocer el negocio. Y esos aspectos van a, digamos, ser fuente para cumplimiento de la cláusula 8.2, que es el análisis de impacto en el negocio y la evaluación del riesgo. Aquí vamos a tener dos elementos, la gestión del riesgo desde el punto de vista del proceso de risk assessment y el análisis de impacto en el negocio, que precisamente nos va a ayudar a determinar cuáles son estos componentes o estos procesos clave que van a tener mayor, digamos, impacto negativo en el negocio, si son afectados, si son, digamos, limitados o imposibilitados de cumplir sus objetivos. Y en base a esto hacer una evaluación adecuada del riesgo, de estos riesgos a la continuidad, precisamente para abordar las dos grandes características que vamos a necesitar, que son, primero, y esto hacemos un nexo con la cláusula 6.1 de 27, perdón, de 22301. La cláusula 6.1, donde vamos a abordar riesgos y oportunidades. Vamos a ver qué cosa es lo que vamos a plantear para, digamos, evitar que lo malo suceda. ¿Y qué cosa vamos a invertir para aprovechar oportunidades para
hacer realidad que algo bueno también nos suceda. O sea, vamos a tener, producto de un análisis adecuado, ambas cosas, oportunidades y amenazas o riesgos, ¿ok? La parte positiva y la variabilidad negativa. Entonces necesitamos tener muy claro qué vamos a hacer, porque por supuesto hay que tener en cuenta que los recursos no son ilimitados. Tenemos recursos que vamos a tener que priorizar acción. Y también tenemos que tener en cuenta que aprovechar una oportunidad siempre nos va a ser mucho más económico a nivel de modificación, a nivel de recursos, que corregir algo. Es decir, aprovechar una oportunidad siempre va a ser mucho más económico que gestionar un conjunto de riesgos para evitar precisamente un daño a la organización. Entonces tenemos que hacer una evaluación adecuada y un equilibrio entre riesgos y oportunidades, de modo que las inversiones sean lo más adecuadamente viables para la organización. Eso nos va a llevar a cómo desplegamos el resultado de este análisis. Ok, ya, digamos, hicimos mucho trabajo de análisis, trabajo de escritorio, hemos tomado diversas fuentes, hemos analizado, tenemos un conjunto de resultados priorizados. ¿Cómo los vamos a integrar en la organización? ¿Cómo los vamos a hacer viables? Entonces aquí ya tenemos que empezar a analizar cuáles son las estrategias y soluciones de contenido de negocio que vamos a desplegar. ¿Ok? Vamos a ver en temas relacionados con personas, capacitación, entrenamiento, ejercicios, con temas de infraestructura, mejoramiento, con réplicas o redundancias, etc. Entonces, vamos a ver cómo es que vamos a articular todo esto. Por supuesto, siempre en el marco de las capacidades organizacionales. No podemos plantear cosas que escapan al presupuesto organizacional, ¿ok? Ni cosas que querramos hacer y que no tenemos ni la infraestructura ni la gente para hacer. Tenemos que ser muy realistas, tenemos que ser, digamos, muy detallistas en cuanto a entender el nivel de detalle que necesita nuestra organización para aprovechar un 22301 en favor de las necesidades organizacionales. ¿Ok? Por supuesto, en el marco de sus limitantes organizacionales también. Eso nos lleva a planes y procedimientos de continuidad del negocio ya como, digamos, resultados, como eh, herramientas que vamos a utilizar. Es decir, ya vamos a ver, ante una situación A, qué cosa es lo que vamos a hacer, lo planificamos, determinamos los procedimientos, paso 1, paso 2, paso 3. Ante una situación B, ¿qué vamos a hacer? También procedimientos, paso 1, paso 2, paso 3, y así sucesivamente en cada uno de los escenarios que hayamos, digamos, identificado como críticos. ¿Ok? Y eso nos lleva a la 8.3, que es la programación de ejercicios. La programación de ejercicios es un factor fundamental, porque básicamente no vamos a tener necesidad de ejecutar ningún plan, digamos, de crisis o ante una disrupción, hasta que exista la disrupción. Y entonces, en la disrupción ya no podemos practicar, sino lo que tenemos que hacer es responder lo antes posible, hacer cumplir el plan como estaba diseñado, ejecutar el procedimiento como estaba diseñado. En ese momento ya no podemos empezar a jugar. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Antes de que la disrupción llegue, antes de que esto que hemos, para lo que nos estamos preparando ocurra, entonces vamos a prepararnos, vamos a hacer ejercicios, vamos a ejercitarnos para desarrollar las capacidades, para desarrollar las habilidades que vamos a necesitar en el momento de que la disrupción ocurra. Es similar, por ejemplo, que si decimos, bueno, vamos a correr una maratón. Ok, yo si quiero salir bien de la maratón, tengo que entrenar, tengo que hacer ejercicio. ¿Ok? Caso contrario, uno, no voy a terminar la maratón, o dos, voy a terminar lesionado en media maratón. Entonces, si vamos a hacer algo realmente importante y vamos, en el caso de la respuesta, para garantizar la continuidad de los negocios, estamos hablando de que estamos en situaciones extremas, en situaciones críticas para la organización, necesitamos invertir en la preparación previa para que ante la disrupción, ante esa situación, la cual hemos identificado como muy dañina para la organización, pero ya la hemos planificado y sabemos cómo a enfrentarla, entonces tenemos que prepararnos para que cuando esa situación
digamos, presente, nosotros sepamos qué hacer, sepamos cómo afrontarla, tengamos las herramientas para hacerlo, tengamos los procedimientos. ¿Para qué? Para revertir la situación, para minimizar las consecuencias negativas. Y todo eso, por supuesto, tiene un acápite también en la cláusula 6 de evaluación, donde sí vamos a ver que vamos a tener una evaluación para saber qué tanto estamos haciendo bien, qué tanto nos estamos cumpliendo con la preparación, ¿ok? Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un mero cumplimiento, no estamos hablando de, bueno, hacer un procedimiento así nomás, o ¿sabes qué? Bájate de internet este procedimiento para ver que funcione, ¿no? Dame un procedimiento tipo para aplicarlo aquí. Estamos hablando de la supervivencia de la organización, estamos hablando de la continuidad de la organización en el negocio, estamos hablando de la continuidad de nuestra empresa en el mercado, estamos hablando el cumplimiento de los contratos, estamos hablando de que nos pueden demandar, estamos hablando de que nuestra empresa puede quebrar, ¿ok? Entonces ahí no sirve de que, bueno, a mí me dijeron, a mí no me dijeron, no, aquí tenemos que hacer un análisis real, tenemos que hacer un análisis claro, un análisis válido y un análisis que sea, digamos, adecuado para la organización. ¿Esto solo lo tienen que hacer las empresas grandotas? No, puede hacer las empresas pequeñas también, pero eso siempre señalo, las capacidades organizacionales. ¿Cuáles son? No solo el límite de inversiones, sino las capacidades, los límites organizacionales que se tienen. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenemos que garantizar que nuestra organización siga en el mercado, siga sobreviviendo. ¿Para qué? Para nosotros tener trabajo, tener empleados, todos nuestros colaboradores, asegurarlo, que sigan siendo colaboradores. ¿Ok? Esta pandemia nos ha enseñado mucho, sobre todo por la no planificación previa. ¿Ok? Nos ha dejado muchas enseñanzas, ¿ok? Sobre todo por no necesariamente estar preparados previamente, o incluso los que se han preparado previamente, ejercitados adecuadamente. O sea, tenían planes, tenían muchas situaciones, pero a la hora que tuvieron que ejecutarlas, que ejercitarlas, que ya realizarlas, se dieron cuenta de que no eran las adecuadas, no estaban bien definidas, no tenían las herramientas, etcétera. Eso es, digamos, lo que nos ha estado dejando eh, como, como, como este, como experiencia esta pandemia. Y eso, amigos, es importante que lo entendamos. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de análisis de impacto en el negocio, vamos a ver también que hay varios componentes que hay que abordar. Como tenemos el tiempo, ya me pasé el tiempo. Entonces vamos a seguir, lo que me estoy pasando del tiempo. El proceso de análisis de impacto el análisis de impacto en el negocio, el 8.2, ¿okay? Separa dos cosas. Separa lo que es el proceso de análisis de impacto en el negocio y la evaluación del riesgo. ¿Okay? Un proceso de risk assessment que es bastante más operacional. ¿Okay? Y entonces vamos a ver que el análisis de impacto en el negocio nos va a ayudar a entender nuestra organización. ¿Para qué? Para determinar las prioridades y requisitos de contenido del negocio, para hacer qué cosa es lo mínimo que tenemos que hacer para seguir en el negocio, para mantener nuestra provisión de servicios y productos a nuestros clientes. ¿Ok? Y del otro lado tenemos la evaluación de riesgo que nos permite identificar riesgos de disrupción para las actividades priorizadas de la organización, sus recursos y su tratamiento. Es decir, entender estos escenarios de riesgo y poder determinar cuáles son los recursos que necesitamos y cuáles son las formas de tratamiento de estos. Y esto ya se va a aterrizar en estrategias y soluciones de continuidad. Ahora, ¿qué tomamos en consideración para el proceso de análisis de impacto en el negocio? Pues conocer la organización. Y para eso necesitamos determinar cuáles son los criterios organizacionales relevantes, actividades del negocio que hace nuestra organización, el periodo máximo de disrupción tolerable, es decir, cada cuánto tiempo es lo máximo que mi organización puede estar sin proveer un producto o servicio o sin operar antes de que quiebre, antes de que ya sea irreparable el daño. Segundo, ¿cuándo es el tiempo objetivo de recuperación? Es decir, ¿cuál es el tiempo en el que yo debería volver a la operación? Que es un tiempo diferente al anterior, que no es el de disrupción tolerable. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, y esto es importante que lo separemos, porque yo he tenido la oportunidad de discutir, porque ni siquiera era conversar, sino discutir con personas de áreas
que me juraban que ellos no podían estar con una interrupción de 2 horas, no podían tolerar, para ellos era intolerable una interrupción de 2 horas. ¿Ok? Eso significaría la quiebra del negocio y me ponían todo un escenario apocalíptico. Y decía, oye, pero no es real, mira, incluso tú has tenido situaciones en las que te has quedado sin internet un día, 2 días y no has quebrado, ¿ok? Y has tenido para completa de tu negocio, pero no puedes decirme que tu máximo periodo de disrupción son 2 horas, o sea, eso no es. Y me seguían diciendo eso, llegó la pandemia y se han quedado meses sin operar y no han quebrado. ¿Por qué? Porque no era necesariamente ese el máximo, digamos, tiempo tolerable de disfunción. ¿Ok? Sí, los máximos tiempos tolerables son, digamos, no tienen que ser tampoco años, pero hay que determinarlos adecuadamente, que es diferente al tiempo objetivo de recuperación. El tiempo objetivo es en cuánto tiempo yo quiero volver a operar. Ah, ya, yo quiero volver a operar en 2 horas. Perfecto. El presupuesto para que mantengas una operatividad de 2 horas es de, no sé, 10 millones de dólares. Y si cambio mi RTO a una semana, ah, ya en una semana estamos hablando de no sé, 1.000, 2.000 soles. Ah, entonces me conviene más, porque tenemos que ver que mientras más eh, mm, digamos, más redundancia tengo, más rápido es mi tiempo de recuperación, la inversión es mayor también. O sea, tenemos que ser coherentes con lo que tenemos, con lo que necesitamos. ¿Okay? Luego tenemos la priorización, qué cosa tenemos que hacer primero, qué puede esperar, qué no puede esperar, los recursos que necesitamos y las dependencias entre todos estos, porque hablamos de diversos niveles de gestión y hay dependencias que van a estar muy estrictamente ligadas. Luego vamos a tener el proceso de evaluación del riesgo y lo que hacemos aquí es una identificación y priorización ya de riesgos de disrupción a las actividades del negocio. Es decir, aquí ya vamos a plantear la operatividad de lo que viene del análisis de impacto en el negocio para establecer las estrategias y soluciones. ¿Okay? Ahora, esto no necesariamente es algo nuevo, de hecho ya se ha venido trabajando desde hace, digamos, buen tiempo y existen normas que nos van a ayudar en cada uno de estos pasos, ¿ok? Y que muchas organizaciones ya tienen, digamos, varias de estas normas desplegadas y que es más fácil que puedan integrarlas para tener resultados. Por ejemplo, en el impacto en el negocio tenemos la norma precisamente de lineamientos para análisis de impacto en el negocio, que es la 22317, que es norma técnica peruana, también es una especificación técnica peruana. Para la gestión del riesgo tenemos la ISO 31000, que nos da desde un punto de vista corporativo, organizacional, un enfoque, ¿ok? Y básicamente tenemos la 22320, entre otras normas, ¿ok? Ya estoy casi sin tiempo y bueno, vamos a ver también que hay un punto importante, que es que en un entorno de COVID-19 nos va a permitir, digamos, reaccionar de una forma efectiva, sistemática y eficiente ante una disrupción. Y en este caso, COVID-19, 22301, si bien es cierto, no ha sido adoptada de manera previa, sí nos ha empezado a ayudar para recuperarnos y para evitar que podamos tener secuelas subsiguientes, consecuencias subsiguientes, prepararnos para otros, digamos, posibles disrupciones colaterales a la COVID-19, ¿ok? Donde para las organizaciones los temas de cuarentena obligatoria han sido, digamos, uno de los principales aspectos y que no significa que ya se han detenido. Y esto nos lleva un poquito a retroceder en el tiempo a la encuesta de ISO del 2018, donde, por ejemplo, en el 2018, a diciembre de 2018, ¿ok? Y esto lo pongo a 2018 porque básicamente nos da una luz tomando en cuenta el pre-COVID, porque COVID-19 fue en el 2019, a diciembre del 2018 Perú tenía solo 3 entidades o 3 empresas con certificados válidos de 22301. ¿Ok? Por lo tanto, el enfoque que teníamos era bastante, digamos, pequeño del entendimiento del valor de esta. ¿Okay? Con esto es lo que básicamente puedo comentarles de 22301
y entiendo que hay unas preguntas al final, y bien, gracias por esta parte. Hasta aquí con 22.301. Gracias.